Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Madame Leroy regentaba una pequeña tienda de comestibles en un barrio modesto pero animado. Su tienda era uno de los pocos negocios de la zona que no había cedido ante la modernidad, conservando su encanto de antaño, con estantes de madera desgastados y productos expuestos desordenadamente, como si el lugar respirara un aire de otra época. Durante más de 20 años, había visto todo tipo de clientes: familias con prisa, trabajadores cansados, estudiantes sin blanca y, a veces, incluso almas perdidas, como los sin techo que acudían a mordisquear unas migajas de pan a cambio de una mirada cómplice. La mañana era a menudo tranquila, el aire todavía un poco fresco, pero la suave luz del sol se colaba entre las cortinas de la puerta principal. Ese día, sin embargo, algo en el aire era diferente. La señora Leroy, que estaba detrás de su mostrador guardando algunas latas, sintió que alguien la miraba fijamente. Ella levantó la vista y vio una figura frágil y vacilante deambulando entre los estantes como si realmente no perteneciera allí. Era una muchacha joven, de apenas 16 años, pero ya marcada por la dureza de la vida. Sus ojos, de un azul pálido, casi translúcido, brillaban con un destello de miedo y confusión. Su abrigo, demasiado grande para ella, caía en pliegues alrededor de sus delgados brazos. Su cabello estaba enredado, como si no hubiera tenido tiempo ni fuerza para desenredarlo durante días. Su rostro, tan joven, parecía ya envejecido por un cansancio profundo, casi invisible a la mayoría de los ojos. Se movía lentamente, con cada paso medido, como si hubiera aprendido a evitar llamar la atención. La señora Leroy sabía, por haberla visto demasiadas veces en los ojos de ciertos clientes, que aquella adolescente no venía simplemente a comprar algunos artículos de primera necesidad. Llevaba hambre en sus gestos, incertidumbre en su mirada. Y el miedo, ese miedo visceral que emana de quienes están constantemente al borde, entre la dignidad y la supervivencia. Madame Leroy la seguía discretamente con la mirada, atenta a cada uno de sus movimientos. Entonces todo ocurrió en un instante, rápido como un rayo. La muchacha se acercó al pasillo del pan, sus dedos temblorosos rozando la hogaza de pan, como si aún estuviera dudando. Una última mirada furtiva a su alrededor y luego, con un gesto casi imperceptible, deslizó el pan bajo su abrigo. La señora Leroy, paralizada, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de dirigirse apresuradamente hacia los productos enlatados. Agarró una lata de verduras enlatadas y la deslizó debajo de su abrigo con torpe destreza. Estaba a punto de escabullirse, pero entonces, en un gesto desesperado, se precipitó hacia la salida. Tú, gritó la señora Leroy, y su voz delataba tanto sorpresa como indignación. Pero la joven de repente aceleró el paso sin darse la vuelta. El comerciante se quedó paralizado por un momento, sin aliento. Sus manos temblaban, divididas entre la indignación y una extraña forma de compasión. El rostro de la niña, marcado por el miedo, quedó impreso en su mente, como una fotografía que se niega a desaparecer. Sin pensarlo más, Madame Leroy salió corriendo de la tienda. Sus pasos rápidos la llevaron a la calle. Se sintió atraída por una fuerza inexplicable, algo más grande que ella misma. No estaba acostumbrada a perseguir a sus clientes, pero esta mañana era diferente. La siguió por las sinuosas calles del barrio, con el corazón latiéndole con fuerza. No fue la ira lo que la impulsó, ni tampoco el resentimiento. Fue un sentimiento más pesado, más humano. Ella no había visto a esta joven volar. Había visto a un adolescente en apuros, como un animal atrapado en una trampa. La niña no huía porque fuera una criminal. Ella estaba huyendo porque no tenía elección. El hambre, la miseria, esas cosas que devoran lentamente el alma, todo eso se notaba en sus pasos apresurados. Después de unas cuantas calles, la niña se detuvo frente a un edificio en ruinas, una estructura que probablemente no había visto ninguna restauración durante décadas. Las ventanas estaban rotas, la fachada carcomida por el tiempo y el abandono, cubierta de grafitis con mensajes a la vez poderosos y desesperados. Madame Leroy se detuvo un momento, con la mirada perdida en esa imagen de ruina, luego se escondió detrás de una farola, a unos metros de la entrada. La vio entrar al edificio y echar una última mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie la estaba siguiendo. Madame Leroy se quedó allí unos segundos, conteniendo la respiración. Y entonces,
Como guiada por una fuerza invisible, ella también entró en el callejón, dirigiéndose hacia la entrada. El olor a moho y humedad la invade nada más cruzar el umbral. Era un hedor fuerte que penetraba la piel, la nariz, todo el cuerpo. La luz del día, ya débil, parecía absorbida por la oscuridad del edificio. Las escaleras, desgastadas por el tiempo, crujieron bajo sus pies. Avanzó con cautela, evitando los escalones rotos y los escombros esparcidos por todas partes. Cada paso resonaba en las sombras, pero Madame Leroy ya no tenía dudas. Ella estaba decidida. Cuando llegó al piso superior, una luz tenue emanaba de una puerta entreabierta. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero ya no podía retroceder. Ella echó una mirada discreta al interior. Lo que vio le apretó el corazón, como una puñalada invisible. En un rincón de la habitación, la niña estaba arrodillada junto a un pequeño colchón colocado en el suelo. El lugar estaba vacío, apenas amueblado, apenas habitado. Las paredes desmoronadas, las ventanas sin cortinas, todo daba la impresión de que aquí todo se hubiera congelado en una batalla perdida. Pero no fue eso lo que más impresionó a Madame Leroy. Era el niño pequeño, acurrucado bajo una manta raída. No podía tener más de 6 años. Era delgado, sus mejillas hundidas y sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un sufrimiento que un niño de su edad no debía conocer. «Oye, Paul, mira lo que encontré», dijo la muchacha, con voz temblorosa, casi un susurro. La muchacha, con gestos temblorosos, sacó de debajo de su abrigo el pan robado y la lata. El pan estaba todavía fresco, un poco aplastado, pero olía al calor de una vida modesta, a esperanza sostenida a distancia. Lina arrancó un trozo de pan con una especie de cautelosa delicadeza y se lo entregó al niño Paul. Lo agarró con manos frágiles, cubiertas de tierra y pequeños arañazos, y se lo llevó a la boca con velocidad hambrienta, como si no hubiera comido durante días. Cada bocado parecía un alivio, una bocanada de aire en un mundo sofocante. La señora Leroy sintió un escalofrío helado recorrer su columna. Un escalofrío de tristeza, desesperación y comprensión. Ella nunca imaginó que el ladrón de su supermercado, el que la tenía corriendo por las calles, en realidad era solo su hermana mayor desesperada, tratando de alimentar a su hermanito con lo que había robado de su tienda. Había visto familias frágiles, vidas en crisis, pero allí, frente a ella, estaba una joven destrozada, una adolescente empujada demasiado pronto a la edad adulta por las duras leyes de la supervivencia. La mirada de Madame Leroy recorrió la habitación. No había nada, o casi nada. El espacio estaba vacío, casi vacío de cualquier comodidad. Sin muebles, sin estanterías, nada que proteja a estos niños del frío o la humedad. No había electricidad, solo los tenues rayos de luz que se colaban por las ventanas rotas, iluminando apenas el pequeño y sucio colchón que yacía en el suelo. Unas cuantas mantas rotas, una bolsa con ropa usada, lo básico para las almas perdidas que ya no tenían un hogar. El olor a moho y descomposición llenaba el aire. Era un lugar donde se respiraba soledad y abandono. Un lugar donde los sueños habían sido devorados por años de abandono. Madame Leroy puso una mano en la puerta, dudando por un momento antes de empujarla suavemente. Dejó que el crujido llenara la habitación, una intrusión en el silencio cargado de sufrimiento. La niña saltó. Su rostro, hasta entonces concentrado en la tarea de alimentar a su hermano, se giró bruscamente hacia la puerta, abriendo los ojos con terror. Ella se puso de pie de un salto, su frágil cuerpo tensándose, lista para huir o defenderse. «Yo, lo siento», balbució, con la mirada aterrorizada fija en el tendero. Se colocó instintivamente frente a Paul, como para protegerlo de lo que parecía ser una amenaza. La señora Leroy avanzó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y levantó las manos en señal de paz, como para aliviar la tensión en el aire. Ella sabía, en el fondo, que aquella joven no era una criminal. Ella fue víctima de circunstancias mucho mayores que ella misma. «No tienes que disculparte, querida», dijo suavemente, su voz llena de ternura. «No vine a regañarte». Un silencio pesado, casi palpable, cayó entre ellos. Lina, aunque aliviada, permaneció en guardia, con los ojos llenos de sospecha. Ella observó a esta mujer que no parecía querer castigarla. En cuanto a Pablo, permaneció allí inmóvil,
con la mirada fija en el pan que aún sostenía ante sí, como un tesoro que no quería perder. Sus pequeñas manos, extendidas alrededor del pan, eran todo lo que tenía. Nada más. ¿Cómo te llamas? Madame Leroy preguntó suavemente, con una sonrisa reconfortante, tratando de establecer una frágil confianza. La muchacha dudó un momento, probablemente buscando las palabras, antes de responder en un susurro, casi como si temiera que incluso su nombre fuera una declaración demasiado grande de vulnerabilidad. Mi nombre es Lina. Y él es Pablo. ¿Dónde están tus padres? Las palabras de Madame Leroy resonaron en la habitación, como un martillazo en el pesado silencio. Lina bajó la cabeza y sus hombros se encorvaron bajo un peso invisible. Ella miró hacia otro lado, como si tratara de escapar de la verdad de su propia existencia. Mamá murió el año pasado, susurró, su voz apenas audible, quebrada por la emoción. Papá nos dejó hace mucho tiempo. Sus puños se apretaron con violencia contenida, como si cada palabra fuera un dolor más que había aprendido a soportar. Luego, con voz quebrada, añadió, sin mirar a la señora Leroy. Intenté encontrar trabajo, pero nadie quiere contratar a una chica como yo. Así que hacemos lo que podemos. Cada palabra resonó en el alma de Madame Leroy como una campana que sonaba con impotencia. Ella observó a Lina, esa adolescente que aún no había tenido la oportunidad de probar la juventud, abrumada por responsabilidades que ningún niño debería tener que soportar jamás. Ella vio en ella el sufrimiento de toda una generación, de aquellos arrojados a un mundo que ya los ha olvidado antes de que tengan siquiera la oportunidad de crecer. Las lágrimas brotaron de los ojos de Madame Leroy. Ella no podía permitirse el lujo de dejarlos pasar, pero su corazón estaba roto por la cruda realidad que se desarrollaba ante ella. Lina, esta jovencita, se había visto obligada a convertirse en adulta demasiado pronto, cargando sobre sus frágiles hombros una carga que no había elegido. Y su hermano Paul, tan joven, tan inocente, probablemente no sabía lo frágil que era su mundo. La señora Leroy se acercó lentamente a Lina y, sin decir palabra, se inclinó para tomar al pequeño en sus brazos, con una dulzura casi maternal. Ella lo abrazó por un momento, antes de colocar una mano sobre la cabeza de Lina, con toda la compasión que tenía en ella. No estás solo, lo sabes, ella susurró. Siempre hay una manera de encontrar ayuda, incluso cuando todo parece perdido. Un pesado silencio, lleno de promesas invisibles, cayó entre ellos. Lina, con los ojos llenos de dudas, buscó en la mirada de Madame Leroy un destello de algo que pudiera ofrecerles un futuro. Por un momento, Madame Leroy retrocedió varios años. Su corazón se hundió al ver nuevamente la sombra de su propio pasado. El hambre que me vaciaba el estómago, las noches que pasé temblando bajo mantas finas, la ansiedad de no saber si el mañana traería un poco de esperanza o solo más miseria. Ella lo sabía. Ella sabía lo que era tener miedo, tener que elegir entre volar y ver sufrir a alguien a quien amabas. Ella sabía lo que era crecer demasiado rápido, ser una niña obligada a convertirse en adulta de la noche a la mañana. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella respiró profundamente, dejando atrás el peso de sus recuerdos, luego dio un paso hacia adelante y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Lina. Sintió la tensión en su cuerpo, la rigidez de una niña que había aprendido a nunca bajar la guardia. «Ya no tienes que luchar sola», dijo con voz suave pero firme. Lina miró hacia arriba, vacilante, tratando de comprender. «¿Qué significa eso?», preguntó, con sospecha aún presente en su mirada. La señora Leroy le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Eso significa que esta noche no dormirás aquí con este frío y esta oscuridad. Vendrás conmigo». Lina dio un paso atrás ligeramente, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «¿Por qué harías eso?». Madame Leroy se arrodilló para quedar a su altura, intentando captar su mirada furtiva. «Porque nadie debería tener que robar para sobrevivir». Se hizo un silencio entre ellos, denso y cargado de emoción. Lina permaneció inmóvil. Todo dentro de ella gritaba que no confiara, que tuviera cuidado, que protegiera a Paul a toda costa. Durante toda su vida solo había podido confiar en sí misma. Entonces, ¿por qué, esta noche, la mujer a quien ella le había robado se acercó a ella en lugar de rechazarla? Sus labios temblaron. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, los muros que había construido alrededor de su corazón se quebraron. Una lágrima rodó por su mejilla. Paul,
percibiendo la angustia de su hermana, se aferró a ella, envolviéndola con sus pequeños brazos alrededor de su estómago. Lina bajó la cabeza, sus hombros temblaban con sollozos que ya no podía contener. La señora Leroy abrió suavemente los brazos. Lina dudó por una fracción de segundo. Entonces, en un suspiro, se dejó llevar por esa mujer que no conocía pero que, por primera vez en años, no le inspiraba ni miedo, ni juicio, ni desprecio. Se desplomó sobre ella, llorando suavemente, liberando un peso que había llevado por demasiado tiempo. Pablo levantó hacia ellos sus grandes ojos, buscando una señal, una explicación. Luego, tímidamente, extendió su manita y agarró un trozo del abrigo de Madame Leroy. Esa noche, 3 almas solitarias finalmente encontraron algo de calor. Y por primera vez en mucho tiempo, Lina y Paul entendieron que ya no estaban solos.